La diversidad cultural es un componente esencial de las sociedades modernas. Dentro de un mismo territorio pueden convivir múltiples grupos, cada uno con sus prácticas y sus ideas características, a partir de las cuales construyen su existencia y moral, guían su acción y transmiten su forma de vida. La ética intercultural toma nota de este hecho y especialmente de los conflictos actuales y potenciales, así como de las posibilidades que la diversidad ofrece para el crecimiento espiritual y material de la humanidad. En muchos lugares del mundo, la ética intercultural se propone como una herramienta para favorecer la convivencia de sociedades atravesadas por la inmigración. En Inglaterra, por ejemplo, pueden hallarse grupos pakistaníes, africanos y latinos, además de anglosajones. En nuestro país, la ética intercultural responde a la necesidad de reivindicar, reconocer y valorar a los pueblos originarios que han habitado esta tierra mucho antes de la colonia, pueblos que han sufrido violentos procesos de asimilación que los han empujado hacia los límites de su propia desaparición. Estas políticas de asimilación tuvieron un amplio respaldo hasta la década del 70, cuando comienzan a circular nuevos discursos que problematizan el espacio social y posibilitan la emergencia de lo que permanecía reprimido. Tanto el Estado Nacional, así como distintos organismos internacionales, han manifestado públicamente la necesidad de reparar el daño sufrido por los pueblos indígenas, tal como lo expresan el artículo 75, inciso 22 y 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Ley número 26.160 de Emergencia Territorial y la Ley número 26.206 que incorpora la interculturalidad al escenario educativo. Pero a pesar de este gran respaldo institucional y de los marcos legales que protegen los derechos de los pueblos, sigue observándose una brecha preocupante entre lo formal y lo material. Por ejemplo, en provincias como Salta, los gobiernos de turno han rifado territorios originarios para ser explotados por la industria maderera y sojera. Y todo esto a pesar de estar prohibido explícitamente por la Carta Magna de nuestro país. Y este es solo uno de tantos casos de injusticia. Esta brecha nos muestra que la ética intercultural todavía vive en el discurso y que los estados no están todavía plenamente abiertos a la tarea de construir sociedades más justas y equitativas. Lo que prevalece, en cambio, es la vieja disputa por el poder económico y político y la defensa del status quo. Adela Cortina es una de las filósofas que ha trabajado este tema y sostiene que la ética intercultural no está solo vinculada al ideal de una sociedad cada vez más justa, sino que responde también a la necesidad de potenciar la riqueza humana. La humanidad puede enriquecerse a partir del diálogo y el intercambio cultural. Las culturas silenciadas tienen mucho para decir. Y lo cierto es que ninguna cultura tiene todas las respuestas, aunque Occidente actúe como si no necesitara de nadie más. Adela Cortina piensa que cada cultura tiene su modo especial de ver la vida, de entender el sufrimiento, de entender la esperanza, de atender problemas y buscar soluciones, y que el diálogo intercultural puede llevarnos a construir de modo más consciente e inteligente nuestro destino como especie humana. Y en el fondo, el elemento fundamental de ese destino es la felicidad, cómo ser más felices en este mundo. En su obra Ciudadanos del Mundo, Cortina expone lo que ella considera son los lineamientos centrales de la ética intercultural. En primer lugar, la ética intercultural se opone abiertamente al asimilacionismo y defiende la adhesión a identidades culturales diversas. En segundo lugar, y manifiestamente en contra de un relativismo extremo, Cortina dice que cada cultura es diferente, pero que hay diferencias respetables y diferencias que no son respetables. Todas aquellas prácticas o discursos que promuevan la violencia, la discriminación y el sometimiento no pueden ser respetadas, pues van en contra de valores humanos innegociables como la justicia, la igualdad, la dignidad y la libertad. En tercer lugar, Cortina considera que el diálogo intercultural no es solo importante para conocer el mundo del otro, sino para aumentar el autoconocimiento. Es decir, una cultura al dialogar con otras se da cuenta de cómo piensa, de cuáles son sus límites, sus presupuestos y sus posibilidades. El diálogo es el escenario y la herramienta que permitirá construir consensos en torno a qué normas, instituciones y principios son justos, para todos y no solo para unos pocos.
Obviamente, la propuesta de Cortina tiene cierto matiz utópico y quizás excesivamente racional, dado que las sociedades son escenarios de lucha y conflicto, pero esto no quita que la ética intercultural pueda convertirse en una bandera política y social para la ciudadanía del siglo XXI. Y en esta propuesta se le reclama a los estados que sean los garantes del diálogo, abriendo espacios comunes para la toma de decisiones, especialmente cuando éstas ponen en riesgo la integridad de aquellas culturas históricamente sometidas. En última instancia, para Cortina, lo que está en juego es el sentido de la vida, es decir, los fines y objetivos que deben conducir nuestra existencia como humanidad. Y la construcción del sentido se revela entonces como una tarea compartida. En el terreno educativo, el Estado argentino ha promovido la Ley 26.206 de Educación Nacional, la cual pretende desterrar el predominio de la visión asimilacionista en las instituciones educativas y posibilitar la afirmación de la diversidad cultural. En el marco de esta ley, se propone que los jóvenes en contextos de diversidad cultural se apropien de elementos de la cultura universal, como así también que fortalezcan los saberes, prácticas y creencias de su propia cultura. Este proceso de reforma educativa, como tantos otros proyectos de reforma en favor de los pueblos socialmente relegados, todavía sigue siendo una deuda pendiente. Es que no se trata simplemente de salpicar los contenidos tradicionales con algo de interculturalidad. Se trata más bien de replantear la tarea educativa a partir del reconocimiento del valor de la diversidad. Y esto implica un cambio de conciencia que todavía parece estar lejos de concretarse.